Muy bien. CODEF, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, es grato presentar el día de hoy al maestro Jorge Lechuga Amador, profesor normalista de Educación Física foráneo, titulado por la Normal de Educación Física de Tehuacán, en Puebla, México. Tiene una amplia experiencia profesional docente de 1988 hasta el 2005 en diversas instituciones educativas, de 2005 a 2012 como asesor técnico multiplicador del programa de educación física en la zona 038 de telesecundarias, de 2012 a 2015 como supervisor de educación física en la zona 020 de secundarias federales. De 2015 a la fecha se desempeña como supervisor de educación física en la zona 10 de secundarias federales de la región 10 de Tehuacán. Además, ha acreditado diferentes cursos y diplomados. En este momento no vamos a mencionar todos, pero por mencionar uno, masaje terapéutico por la Universidad de Matanzas, Cuba. Además, ha participado en diferentes congresos iberoamericanos sobre la actividad física y el deporte y en diferentes foros académicos. Diferentes reconocimientos, por mencionar algunos: la motricidad infantil en el siglo XXI, innovaciones y alternativas en el desarrollo de competencias de educación básica, además de diferentes constancias. Un gusto, maestro Jorge Amador, y damos paso al video para comenzar con la presentación del maestro Jorge, por favor. Maestro Jorge, damos la más cordial bienvenida. A nombre del Colegio de Secundaria también, bienvenidos a todas y a todos los maestros. Y comenzamos con la presentación del maestro Jorge. Gracias, maestro Osvaldo. Buenas tardes a todos los que hoy, por esta vía virtual, están haciendo acto de presencia, de lo cual agradecemos con todo respeto. Y bueno, más que hablar sobre una iniciación deportiva, pues estaremos hablando sobre algunas situaciones en las que nosotros hemos siempre pues querido que los docentes de educación física en aquellas escuelas donde hoy se practica el béisbol, pues sepan por lo menos guiar a los alumnos para llegar pues a tener buenos resultados. Empezaremos diciendo que en el mundo entero hoy las actuales tendencias pedagógicas se dirigen con mucho acierto a concebir pues la acción del profesor como una dirección, como facilitador pues de un proceso en el cual el alumno es el objeto de influencia y de instrucción educativa, pero sobre todo es un sujeto activo de su propia actividad. En contraposición con etapas anteriores, podemos decir que se caracteriza a lo mejor por un enfoque tradicional del aprendizaje y donde el profesor se convierte en un importante agente de los cambios al ser un portador de un nuevo enfoque pedagógico. Sin embargo, en la práctica actual todavía existen muchos profesores que no están de acuerdo con los cambios. En el caso que nos ocupa, prefieren seguir con la tendencia de decisiones técnicas y no la de comprensión o decisión táctica. Este es un producto de la poca preparación de los profesores y administrativos
para llevar a cabo esta política de cambio en la educación física. Pues tenemos ahí el antecedente. El béisbol es considerado uno de los deportes más populares en Estados Unidos, en Japón, en Canadá, en Corea del Sur, en Taiwán, Cuba, Australia y México, pues no se queda atrás. Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Sudáfrica, Holanda, República Dominicana, Italia y Venezuela. Estos países pues se pueden considerar potencias a nivel mundial en lo que es este deporte del béisbol. Pues su historia nos dice que no es muy claro, ¿sí? Pues dónde se originó exactamente, ¿sí? Hay muchísimas o hay algunas, pues no leyendas, sino algunas historias en donde dice que hubo uno o dos personajes que llegaron a crearlo en este caso, ¿no? Una de ellas es la leyenda popular de este señor Abner, que llegó a ser un militar del ejército en la Unión durante la Guerra Civil estadounidense y que se dice que inventó el béisbol en Cooperstown, Nueva York, en 1839, perdón. Dice, aunque no existe en la actualidad ningún apoyo para este mito en el Salón de la Fama de ese lugar, pues está sentado pues esta situación de historia del béisbol, ¿sí? Adelante, maestro Osvaldo. Con gusto. Sus orígenes, pues bueno, los orígenes evidencian de que se ha practicado anteriormente, se han practicado juegos con un palo y una bola, ¿sí? De los primeros albores de las culturas antiguas, en Persia, en Egipto, en Grecia, pues ya practicaban estos juegos con un palo y una bola para divertirse, ¿sí? Y se ocupaban en ciertas ceremonias, ¿sí? Juegos de ese tipo se extendieron durante la Edad Media por toda Europa y se hicieron, ¿sí?, muchísimas variadas formas. Los europeos introdujeron juegos similares en sus colonias de América hacia el siglo XV y fueron considerados como juegos infantiles hasta el siglo XVI. Sin embargo, a pesar de la versión popular del origen del béisbol creado por este señor, existen numerosas referencias del béisbol, ¿sí? Anteriormente, pues aquí en inglés, esta palabra de base y bola que dice, y la otra que dice bate y bola también, que se encuentran en documentos de los primeros años del siglo XVIII, ¿sí? El origen, pues bueno, ya lo dijimos, la realidad debería de ser definido como la evolución del béisbol, pues con base en lo que los historiadores han encontrado en el juego. Es una derivación del juego de Stockball que data desde la Edad Media y a su vez el Stockball y los juegos rituales practicados en el mundo antiguo. La primera referencia del término béisbol se da en 1744, poco menos de 100 años antes de que Abner, pues supuestamente lo inventara en Cooperstown, Nueva York, en 1839. Ya mencionamos anteriormente, los países considerados como potencias en este deporte se encuentran concentrados en América del Norte, en América Central, en Asia, en Europa. En Europa está Holanda, seguida de Italia, y en África se destaca la selección de Sudáfrica. Adelante, maestro Osvaldo. ¿Cómo se juega? Bueno, pues es bien sabido entre todos nosotros que para esta incursión del béisbol, pues se necesita un bate, una pelota, guantes, y que debe de ser entre dos equipos, cada uno de 9 jugadores en un campo con 4 bases blancas dispuestas en un diamante, es decir, un cuadrado orientado de modo que su línea diagonal pues sea vertical, ¿sí? Puede ser también un campo de tierra y las medidas varían según la edad de los participantes. En este caso, pues nos hemos encontrado hoy en los cambios de la práctica del béisbol escolar, pues tenemos que las medidas reglamentarias se reducen, pues simple y sencillamente para facilitar
la práctica de este deporte a los jóvenes, en este caso de secundarias y de primarias. Por este lado, pues por eso dice ahí que las medidas varían según la edad de los participantes. ¿Sí? Adelante, maestro Osvaldo. Con gusto. Y bueno, pues ahí tenemos el famoso cuadro, el famoso diamante que menciona. Esas son las características que debe de tener o que debiera de tener un campo de béisbol. Desafortunadamente nosotros aquí en las escuelas de la región de Tehuacán, pues no contamos con un campo con estas características similares, ¿no? De lo que vemos hoy en la diapositiva, en esta pantalla. Entonces, de ahí a que todavía, de acuerdo a estas situaciones y a esas características, pues se tienen que hacer algunos cambios, algunos ajustes para que, pues en este caso, se pueda practicar de manera adecuada. También cabe mencionar que pues este tipo de situaciones hacen a veces un tanto más difícil o dificultan la práctica de este deporte. Por eso, aunque aquí en la región de Tehuacán se considera como una región beisbolera, pues este tipo de situaciones de no contar con los espacios adecuados, pues hacen que esta situación para la práctica se dificulte un tanto más, ¿sí? Además de que es bien sabido que todo el equipo que se requiere para poder practicar este deporte, pues es demasiado costoso. Y en algunas escuelas, pues no se cuenta con la infraestructura y sobre todo con los medios económicos, pues para poder llegar a la práctica correcta de este deporte. Adelante, maestro Osvaldo. Una disculpa, estoy un tanto mal de la garganta y pues bueno, de ahí a que me estén escuchando a cada rato toser. Bien, el objetivo del juego. Pues bueno, ya lo dijimos hace un rato, el objetivo del juego es, perdón, la forma en que se practica, pues sería entre dos, y el juego sería entre dos equipos, cada uno con 9 jugadores, que se utiliza un bat, una pelota, guantes, y todo eso que es el equipo necesario para esta práctica. El objetivo del juego es golpear la pelota con el bate, desplazándola a través del campo y correr por las bases, buscando alcanzar la mayor cantidad posible hasta dar la vuelta y anotar una carrera. Mientras los jugadores defensivos buscan la pelota bateada para eliminar al jugador, en este caso, que logró conectar la pelota. ¿Sí? Ya sabemos que el objetivo de este juego pues es ganar y pues gana quien tiene más carreras anotadas en la última entrada o en el último inning, como se menciona en esta parte. ¿Sí? Y bien, pues entonces, hasta aquí, pues es lo que podemos mencionar de esta parte. Pero ahora, yo quisiera que nos enfocáramos a esta situación que es a lo que nosotros perseguimos. Adelante, maestro Osvaldo. Nos hemos encontrado, bien, antes de pasar a lo siguiente, pues los materiales básicos del béisbol incluyen una bola dura, un bate, ya lo dijimos en un rato, un bate de madera o de aluminio, un guante, almohadillas, ¿sí? Y todo el equipo necesario que debe de contar cada uno de los integrantes del equipo de béisbol para tener protección con cada uno de ellos o para cada uno de ellos. La bola, pues ya sabemos que es una esfera de corcho con capas de hilo o cuerda y recubierta con un abrigo de cuero cosido, y en el centro pues lleva un corcho envuelto con capas de goma y cuerda. El bate, pues el bate ya dijimos que debe ser de aluminio o de madera, ¿sí? La base o las bases en una de las 4 esquinas del campo que debe de tener, pues deben de ser pues como un material sintético. Y por último, pues el guante, que el guante pues debe de ser de acuerdo a la característica de cada uno de los integrantes del equipo. En los jóvenes, en este caso de secundarias, pues tienen que ser un guante a su medida porque pues hay de varias medidas o tamaños
Y bueno, a veces nos encontramos con esta situación de que los jóvenes al practicar, pues no cuentan exactamente con el material adecuado. Tienen guantes que muchas veces son prestados por algunas otras personas, algunos jugadores ya de liga amateur. Y bueno, pues eso también hace un tanto difícil para la práctica de este deporte, ¿sí? Adelante, maestro Osvaldo. Y bueno, ahí nos da una característica más después de, aquí menciona otro tipo de guantes, que son los que siempre deben de llevar con protección en las manos cada uno de los jugadores para evitar un tanto más el dolor que se siente ya sea a la hora de batear o a la hora de tomar una pelota o a la hora de filiar una pelota, ¿sí? Bien, adelante, maestro Osvaldo. Bien, ahí está el complemento, que debe ser un casco, una gorra, ¿sí? Para todo este tipo de situaciones y con los que debe de contar, en este caso también el catcher, que debe de usar un casco protector con mascarilla para evitar cualquier contacto con la pelota de manera directa y evitar lesiones posibles. Adelante, maestro Osvaldo. Y bueno, ahí tenemos los recursos, que es el juego modificado, ¿sí? En esta parte de los juegos modificados, pues hay una variedad infinita, diría yo. Hoy si nos metemos a las redes sociales, encontraremos muchísimas formas de juego modificado, que podemos implementar para la práctica del béisbol, encaminado a la práctica del béisbol, ¿sí? Entonces yo creo que en este sentido, pues la situación creo que se facilitaría un poco más si nosotros tenemos ese tino de poder incursionar para la práctica del béisbol, pues mediante los juegos modificados. Ahora bien, a lo que voy a retomar algunas de las situaciones del trabajo del primer webinar en cuanto que se hablaba de una planeación o de una planificación. Para todo tipo de situaciones de trabajo, de deportes y demás, siempre debemos de contar con una planeación. Si nosotros no contamos con una planeación, es un tanto difícil poder llegar a trazarnos un objetivo de lo que queremos lograr, ¿sí? Y en esa planeación que nosotros vamos a tener, pues debemos de tomar en cuenta muchísimas cosas, ¿sí? Y tomando en cuenta precisamente una metodología para poder llevar a cabo nuestra planeación, ¿sí? Dentro de la planeación, pues yo me hace mucho ruido el hecho de que he ido a observar algunos encuentros de béisbol que se han dado aquí en la región y sobre todo en las ligas escolares o en los encuentros escolares que hemos tenido. Y me hace mucho ruido el ver que los alumnos pareciera que no tienen la idea exacta, la idea clara de qué es lo que están haciendo, ¿sí? Aquí es donde yo quisiera hacer un poquito de hincapié para aquellas personas que en algún momento están haciendo esta situación del trabajo, la práctica del béisbol con miras a una competencia. Nos hemos dado cuenta que los chicos no saben cómo atacar una pelota a la hora del juego, ¿sí? No saben cómo manejar la pelota, no saben cómo fildear una pelota, no saben cómo deben de hacer el bateo y mucho menos saben cómo tocar una bola, ¿sí? Otra de las situaciones que nos hemos encontrado es cómo se deben de correr las bases, ¿sí? Cómo debo de tener una táctica ofensiva y cómo a la defensiva, ¿sí? Y entonces en esta situación, a mí sí me gustaría que aquellas personas que incursionan en el béisbol, en la enseñanza del béisbol, pues tuvieran a bien tomar en cuenta todo este tipo de metodología, los fundamentos propios de cada una de estas cuestiones que acabo de mencionar,
para que podamos o para que puedan tener una correcta práctica del béisbol, ¿sí? Por ejemplo, en el manejo de la bola, cómo debemos de agarrar la pelota y sobre todo, cómo debo de tirar la pelota. Nos hemos encontrado con situaciones a veces cuando hacen un lanzamiento, ¿sí?, que no tiran de la forma correcta. Y la forma correcta, según lo que pues yo he vivido, porque practiqué en algún momento el béisbol, es que debe de ser precisamente un lanzamiento por arriba del brazo, por encima del brazo, como se menciona normalmente, ¿no? Y muchas veces los chicos, cuando van a hacer un lanzamiento, hablamos de un jardinero, no hace exactamente el movimiento adecuado para poder lanzar una pelota, ¿sí? De ahí a que si no le enseñamos la técnica correcta de cómo lanzar, pues no descartemos en algún momento que este chico o estos chicos pudieran sufrir más adelante una lesión, ¿sí? En cuanto al fildeo de la pelota, hemos encontrado también esa situación de ver que los chicos fildean la pelota con una sola mano, cuando debería de ser con las dos manos, para tener una mejor posición y una mayor seguridad para poder atrapar la pelota, sea como sea, ya sea de un elevado, de un fly, de una línea, ¿sí?, o de una rola. De cualquiera de esas formas, necesitamos que el chico tenga esa seguridad, pero sobre todo, pues que sepa cómo lo va a hacer, cómo va a atacar la pelota para tener un mejor control de ella en su momento y hacer una buena defensiva, ¿sí? Otra situación que nos hemos encontrado es a la hora del bateo, ¿sí? El chico, pues normalmente se para en la caja del bateo, como se menciona normalmente, pero se para sin tener ninguna técnica. Vemos que sus pies no hacen la postura correcta, la postura adecuada, para poder darle el swing correcto a la bola cuando es lanzada por el pitcher, o el lanzador en este caso, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer un medio swing y cuándo voy a hacer un swing completo? ¿Sí? Esos son otros detalles que tampoco le he enseñado a mi alumno, ¿sí?, o a mi equipo en este caso. Y entonces situaciones como esas son las que nos llevan precisamente a meditar un poquito para que podamos corregir, para que podamos acercar una mejor preparación a nuestros alumnos, ¿sí? Después de eso, tengo que enseñarle también a mi alumno cómo correr las bases. Yo recuerdo, me decía mi instructor allá en mis años mozos, que había dos formas de correr la pelota, de correr las bases, perdón, ¿sí? Una, cuando la pelota no sale del campo y la otra cuando la pelota sale del campo. Cuando la pelota no sale del campo, pues debo de correr en línea recta, pero cuando la pelota sale del campo, debo de correr por fuera de las bases para poder tener pues una mejor amplitud a la hora de correr y en este caso poder ganar el mayor número de bases de acuerdo al batazo que se dio, ¿sí? Entonces, esto tampoco lo hemos visto y entonces aquí es donde yo pues pongo el dedo en la llaga para poder decir que pudieran platicar con sus alumnos y poderles mencionar este tipo de situaciones que estamos ahorita comentando. Y viene esa situación del toque de bola. Yo, volviendo a eso del recuerdo, pues me mencionaban que había dos formas de tocar. Una que es el toque de sacrificio y la otra que es el toque de sorpresa. Que finalmente las dos vienen siendo las mismas, pero en qué momento pues voy a sorprender al equipo contrario, al equipo de la defensiva y cuándo es un toque de sacrificio. ¿Por qué voy a hacer un toque de sacrificio? ¿Qué voy a lograr con el toque de sacrificio? Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que debo de ir mejorando, diría yo, para la práctica de esta situación del deporte del béisbol, ¿sí? Entonces, tenemos estas situaciones en las que no hemos podido aterrizar y hoy pues se le está dando por parte de la Secretaría de Educación Pública pues un mayor auge para esta práctica del béisbol en todas las escuelas del país, diría yo, no solamente
en el estado de Puebla, sino a nivel nacional. Y pues entonces en ese sentido, pues tenemos estas cuestiones que quisiéramos que se fueran mejorando para poder tener pues mejores deportistas con miras a que pues a lo mejor por ahí, como hemos siempre dicho, ¿no? ¿Qué tal si por ahí encontramos algún garbanzo de libra que más adelante pudiera incursionar en otra liga más adelante, ¿no? Pues bueno, hasta aquí terminamos con los juegos modificados, ¿sí? Con esta charla que acabamos de ver sobre esta metodología, sobre los fundamentos que debieran de tener cuidado los entrenadores para poder hacer la práctica con sus alumnos, ¿sí? Y bueno, pues ahí están los valores del juego, son muchos, pero aún persiste la controversia entre lo que es más, qué es lo que se quiere lograr, ¿sí? Y aquí están, pues, algunos de los juegos. Dice corre más rápido, anota cuál es el objetivo, la organización, el desarrollo. En el objetivo, pues, es realizar el recorrido de las bases. Aquí podríamos empezar con este jueguito, para poderle mencionar al alumno lo que yo estaba comentando hace un rato con ustedes, ¿sí? De las formas de cómo correr las bases, ¿sí? Entonces, con este tipo de juego, pues podemos hacer esa anotación que yo acabo de comentarles, ¿sí? Y pues ahí están las reglas que serán corregidas en su momento por el entrenador o por el maestro, ¿sí? Adelante, maestro Osvaldo. Ahí está otro juego, lanza y anota. El objetivo es realizar lanzamientos por encima del brazo, ¿sí? Luego de fildear la pelota. Lo que comentamos hace un rato, no hemos tenido pues esa situación de aquellas personas que entrenan de decirle a sus jugadores cómo es la forma correcta de hacer un lanzamiento, ¿sí? Y que debe de ser por encima del brazo después de fildear una pelota. Y cositas como estas, pues hay muchísimas que pudiéramos mencionar, ¿sí? Hay muchísimas cosas que pudiéramos mencionar, pero seguramente pues los tiempos nos llevan de la mano y sería demasiado difícil poder acercarles todo este tipo de situaciones que quisiéramos que ustedes pues tomaran en cuenta para mejorar los resultados de cada uno de sus equipos. Adelante, maestro Osvaldo. No sé si hasta aquí, por mi parte, pues bueno, es todo lo que yo tenía que platicar. Nos vamos al siguiente tema, que son las preguntas, o no sé qué, de acuerdo a la agenda de este día, maestro Osvaldo. Sí, así es, maestro Jorge. Agradecer su participación. Aquí está ingresando Hugo Madrid, también está comentando aquí. Y bueno, pues nos vamos al espacio de preguntas. En caso de que se llegue a cerrar esta sesión, podemos ingresar mediante el mismo enlace, por favor. ¿Algún maestro desea preguntar? Mi hermano Amando Bonilla también ahí está presente. Saludos a todos, buenas tardes. Buenas tardes, Espero se maestro. encuentren bastante bien. Gracias por invitarme a este espacio de colaboración y de aprendizaje. Felicidades a todo el colegiado de educación física de la región 10, de la región hermana de Tehuacán. Muchas gracias por estar participando. Y muchas gracias, maestro Jorge Lechuga, por compartir esa experiencia de aprendizaje a través de los años. Y sí, considero que el béisbol es un medio muy importante para el desarrollo de las habilidades y las capacidades físicas, condicionales y coordinativas. Y yo tendría alguna pregunta para usted. ¿Cómo trabajan en educación secundaria con respecto a, sabemos que en esta etapa de la adolescencia, las niñas, los niños, existen algunos problemas desde casa, aspectos psicológicos que desgraciadamente los afectan. Hay mucho vandalismo en diferentes partes de nuestro estado de la República, así también como en nuestras diferentes comunidades donde trabajamos. Aquí cabría mencionar cómo a través del medio se realizan
cómo se interviene, de qué manera ustedes intervienen en este nivel para poder atender este tipo de situaciones, porque es un deporte excelente, ¿no? Aquí cabría involucrar a diferentes cuestionamientos. ¿Cómo hacerle para que esos alumnos se integren realmente a este deporte tan excelente que es el béisbol? Muy buena pregunta, maestro. Pues bien, esta es una situación en la que creo que aquí lo más importante es que toda esta situación y en cualquiera de los deportes, pues siempre se va por el gusto que se tiene hacia dicho deporte, ¿sí? Eh, si bien es sabido que estas cuestiones que usted acaba de mencionar, pues sí, son unas situaciones que nos laceran, no nada más en el estado de Puebla, sino hoy podemos presumir, diría yo, que es a nivel nacional, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos pues, es invitar cuando vienen los torneos, ¿sí? Que son emitidos por la Secretaría de Educación Pública, invitar a las diferentes escuelas que conforman, en este caso, la región de Tehuacán, en el caso de secundarias, pues para que integren a aquellas personas que les gusta, porque sí tenemos muchísimos compañeros maestros y aún no siendo maestros, algunos padres de familia como entrenadores, que les gusta incursionar en este deporte y tienen, pues por ahí a bien trabajar con la escuela. Y entonces son convocados por medio de, exactamente, redundando, de una convocatoria, pues para la práctica y la conformación de un equipo de béisbol, en este caso en las escuelas secundarias, ¿sí? Aquí habría que mencionar también lo siguiente. En esta región, como en cualquier otra, me imagino yo también, decía yo hace un rato, es una zona que se considera beisbolera. De hecho, algunos jovencitos que están en la secundaria ya tienen participación de manera directa con las ligas amateurs de la región. Y entonces esto de alguna forma facilita la conformación de los equipos en las escuelas secundarias, ¿sí? Desafortunadamente la infraestructura que yo mencioné hace un rato no es, o más bien no facilita la práctica de este deporte. Yo puedo mencionar que en la región donde estamos haciendo el servicio de supervisión, pues solamente 2 escuelas son las que cuentan con un espacio, pues si no adecuado, pero pues de alguna manera suficiente para poder incursionar en este deporte. Y aunque la gran mayoría a lo mejor tenga los medios para poderlo practicar, pues no lo hace porque finalmente, vuelvo a repetir, los espacios no se cuentan en estas escuelas. Y entonces, pues esa sería la respuesta a la pregunta. Solamente se hace por medio de una convocatoria, de la cual pues solamente a lo mejor de las escuelas que tenemos a nuestro cargo en la supervisión, solamente 2 o 3 de cada zona son las que entran a participar en este torneo. Muchas gracias, maestro Jorge Lechuga. Gracias. Maestro, Adelante, yo comentarle que ya se va a cerrar la sesión. Podemos ingresar mediante el mismo enlace para hacer otra serie de 4 o 5 preguntas. Y bueno, pues gracias a todos los presentes. Ya está por concluir. Nos podemos conectar con el mismo enlace, por favor. Gracias, maestro Jorge. Y también gracias a cada uno de los participantes. No, al contrario.